Una feliz fiesta de San José para todos. En este lunes 20 de marzo, hoy ha sido trasladada la fiesta porque caía en domingo el día de ayer, domingo de Cuaresma, solemnidad en la Iglesia, patrono de la Iglesia Universal. Y dice el Evangelio de hoy, según San Mateo: Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, son muchísimas las virtudes del patriarca José. A pesar de que aparece muy poco en el Evangelio, pues su presencia es muy significativa. Y hoy podemos quedarnos con una idea concreta de este Evangelio, un rasgo, un perfil de la personalidad del patriarca que nos ayude. Dice aquí que José era justo y no quería difamar a María. Para entender esta afirmación conviene recordar que los desposorios judíos no corresponden exactamente a los nuestros. Es decir, había en aquel tiempo dos momentos fundamentales en el compromiso matrimonial. En un primer momento había el desposorio. El desposorio suponía un compromiso y ya la mujer y el varón se hallaban vinculados mutuamente. Sin embargo, la mujer por un tiempo continuaba viviendo en la casa paterna bajo la patria potestad de su padre, y solo en un momento posterior el esposo iba a recogerla, por decir así, y la llevaba a su casa. Y en ese sentido se comprende que el momento en el que María recibió la visita del ángel Gabriel se encuentra en el lapso que media entre el compromiso y el momento de ir a vivir a casa de José, es decir, cuando todavía estaban en casa de familia, cuando todavía no habían cohabitado José y María. Y dice aquí, José era justo. Esa palabra es muy importante, porque justo no significa solamente aquel que reparte a cada uno lo que le corresponde. Justo en el Antiguo Testamento significa santo. Dice el primer salmo: dichoso el que camina en la voluntad del Señor, porque todo lo que haga prosperará. José era el modelo, pues corresponde al modelo del santo del Antiguo Testamento, que es feliz por hacer la voluntad de Dios y por ser justo es prudente. Y dice, no quería difamarla, porque claro, si ocurría que en ese periodo entre el momento, o sea, cuando ya estaban comprometidos pero todavía no cohabitaban, había algún tipo de adulterio, había dos opciones: o un repudio en secreto con un documento privado, o una denuncia pública que suponía una difamación. José opta por la primera opción, aquella que es discreta. Pues mucho se puede especular sobre cómo sería aquello, cómo supo José, en primer lugar, que María había concebido. Uno puede pensar, bueno, pues, y esto ya son especulaciones, que la misma María se lo dijo, ¿no? ¿Cómo lo pudo saber José? El Evangelio no precisa que haya habido otra visión o otra
El ángel se le aparece en sueños para decirle que la tome, pero ¿cómo supo esto? Seguramente, probablemente María le contó. Entonces, en ese sentido, probablemente José tampoco estaba pensando en que María lo había engañado. Quizás más bien él sentía que no era digno. O sea, si María le dice, el ángel me ha visitado, pero quizás el ángel tampoco le ha revelado detalles de su papel en aquel evento, pues José dice, si es un hombre justo, pues lo mejor es repudiarla porque ella pertenece a Dios y yo quizás soy un estorbo en su humildad. Y quizás lo que ocurre con el sueño es que el ángel le muestra que más bien él también está llamado a participar de la educación, del plan que Dios tiene para ese niño que ha engendrado en María. Pero es esto, ¿no? Una gran prudencia. Uno se precipita, José. No toma decisiones llevado de meros, digamos, impulsos. Ora, medita. Y allí en esa oración, en esa meditación, que es lo que significa el sueño, encuentra luces. Pues pidámosle hoy al Santo Patriarca que nos dé esta gracia, ¿no? Tenemos todos los días cosas que nos surgen en la vida, qué hacer ante una realidad familiar, qué hacer ante una realidad en el trabajo interior. Surgen todo el tiempo problemas, obstáculos, novedades, panoramas, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Pues meditar, considerar, ponderar, y seguramente en la oración San José es maestro de vida interior, en la plegaria, en la contemplación, en la meditación. Dios nos mostrará luces como se las mostró a José para obrar no por motivos humanos, sino en obediencia a la voluntad de Dios. Vivamos este día con gran ilusión la fiesta de nuestro patriarca José. Un buen día para todos y feliz fiesta.